Vamos a empezar con la clase. Ujú. Primero que nada, tengo como una pregunta. ¿Leyeron el texto? Bueno, pero más o menos vieron lo que me interesa como de algún modo de este texto. Ujú. Son como los subtemas y los ejemplos que da, porque es un texto que te ayuda de algún modo a convenir como en la manera en la que puedes tú hacer la creación de personaje, ¿no? Y viene ahí como las 3 dimensiones, su entorno, el enfoque dialéctico, si ahorita lo vamos a revisar con calma, desarrollo del personaje, fuerza del voluntario en personaje, trama o personaje. Esta es una de las preguntas que a mí casi siempre me hacen un ruidito, ¿no? O sea, ¿en qué basar la historia? Ujú. ¿La basamos en un personaje o la basamos en la trama? Ujú. A lo que voy es que a veces, cuando tenemos una trama, el personaje no importa, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser niño, puede ser, es lo de menos. Lo que importa es la trama, ajá, digamos, la historia. Ujú. Y ya conforme a eso podemos ir adecuando al personaje de acuerdo a la historia. Pero a veces tenemos un personaje y entonces de acuerdo a ese personaje le adecuamos a ese personaje la historia. Personaje pivote, antagonista, orquestación de personajes y la unidad de opuestos. Entonces, bueno, yo seleccioné algunas citas de este texto que me parecen importantes de apuntar. La primera, página 94, dice, un personaje se conoce a través del conflicto. El conflicto empieza con una decisión. Esto es importante. Muchas veces no lo tenemos claro, pero podríamos, para todos aquellos que todavía no bajan la historia, todavía no la aterrizan, se pueden ir por este lado. La toma de decisión. O sea, el personaje tiene un conflicto. Un conflicto entre tomar la decisión de irse por este camino o por este otro camino. Se toma una decisión a partir de la premisa de la obra. La decisión del personaje necesariamente pone en movimiento la decisión del adversario. Y son estas decisiones la que unen el resultado con la otra, las que hacen avanzar la obra hasta su destino último, comprobar la premisa. Si ustedes tienen una premisa que tiene que ver con algo moral o así, pues lo que hacen en realidad es tomar la decisión del personaje de un lado para que al final ustedes puedan comprobar su premisa. ¿Sí me explico? Otra cosa que es muy importante, es que lo que haga el personaje no quiere decir que eso es lo que ustedes vayan a hacer. Es decir, si yo pongo mi personaje, o mi personaje es un asesino, no quiere decir que yo soy una asesina. Si mi personaje es infiel, no quiere decir que yo soy infiel. Y eso es muy importante, aprender a deslindar el personaje de quienes somos nosotros, sino al personaje por el personaje mismo. Porque muchas veces moralmente no nos queremos casar con un personaje porque pensamos, no, y no, ¿qué va a pensar la gente? Que yo estoy loca, que no sé. Y eso no importa. El personaje es el personaje, ustedes son ustedes. Luego, no, abro cita. No ha existido ningún hombre que siquiera siendo el mismo después de haber pensado una serie de conflictos que afectaran su vida. Debe combatir a partir de la necesidad y transformar su actitud hacia la vida. A esto es que todos los personajes, absolutamente, en historia de corto o largometraje, pues
cuando se ven atravesados por un conflicto, la toma de decisión o la manera de decidir conforme a ese conflicto, que ese conflicto puede ser justamente el momento en el que aparece ese elemento sorpresa que hace que cambie el curso del personaje totalmente. Si vieron el cortometraje de el que nos recomendó, por aquí está, ¿quién lo recomendó? Yuri, de Ponchada. Pues el personaje está en un conflicto. O lo descubren, no, bueno, o la descubren a ella, de que cometió el asesinato, o lo mata para que no la descubren. ¿Y cuál es su decisión? Su decisión es matarlo para no ser descubierta. O decide dejar de ser descubierta y a lo mejor hacer al otro personaje cómplice de ella, ¿no? Podría ser. Ay, ¿qué crees? Lo acabo de matar, ¿me ayudas a salir de esta? ¿No? Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Pero no sabemos. Eso no pasó en ese cortometraje. Lo que pasó aquí fue que ella no quería ser descubierta y entonces lo mata para no ser descubierta. Y se da cuenta de que él también es un asesino. Ese es el elemento sorpresa, que no nos esperábamos porque todos pensábamos que justamente él se iba a querer aprovechar de ella o que le, o alguna cosa así, porque pues vemos como la mirada del personaje está sobre las piernas de ella, sobre su trasero, y además pues está sobre, y ella está como toda nerviosa, y hasta parece que está como indefensa, quizás giro de tuerca, ella ni tan indefensa, ni tan, y si está nerviosa, no está nerviosa por este tipo, está nerviosa porque no quiere ser descubierta. ¿Ok? Bueno, última cita de este libro, que dice: así que podemos decir con tanta certeza que en cualquier tipo de literatura, aquel personaje que no pasa por un cambio básico es un personaje mal planteado. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Así que podemos decir con toda certeza que cualquier tipo de literatura, en cualquier tipo de literatura, aquel personaje que no pasa por un cambio básico es un personaje mal planteado. Piensen, cuál es ese conflicto al que su personaje se va a enfrentar. Podemos ir más lejos y decir que si un personaje no puede cambiar, toda situación en la que se le coloque será una situación irreal. Irreal me refiero no a algo que esté apegado a la realidad, porque tenemos películas de ciencia ficción o películas de superhéroes en donde pues el personaje tiene superpoderes, eso no se apega a nuestra realidad. Me refiero a irreal, o al menos creo yo, o sea que este autor se refiere con irreal a ser consecuente con la historia. Es decir, que tenga consecuencia ese personaje con la decisión que está tomando. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que tenga algún comentario? Yo ¿Sí? quisiera saber a qué se refiere, en qué está haciendo referencia con cambio más básico. O sea, ¿cuál es el cambio más básico que puede haber o cuáles en esta serie de características son básicas? Vamos a pensar en el cortometraje de Ponchada. ¿Cómo vemos a nuestro personaje en primera instancia? Toda nerviosa y angustiada. Sí, la vemos que está ahí fumando. Y en primera instancia nosotros pensamos que ella está toda nerviosa y angustiada, pues porque se acaba de quedar en medio de la carretera, ¿verdad? Y la vemos incluso toda tímida. ¿Y cuál es el cambio primeramente básico? Que la tipa es una asesina. Eso es lo básico. Sí, claro. Es, O sea, tú abres cuadro, y la ves a ella fumando y me dices en los primeros 30 segundos, 15 segundos, ¿ella es una asesina? No. La vemos ahí en medio de la carretera y nuestra primera impresión de esta mujer es que está toda nerviosa y ya se acabó la cajetilla de cigarros porque está ahí en medio de la nada con la llanta ponchada sin nadie que la ayude.
Y evidentemente por la vestimenta que tiene esta mujer, uh-huh, y por el carro que trae, podemos llegar a inferir, uh-huh, que es una mujer que no sabe cambiar una llanta. Podemos inferir. Uh-huh. Además podemos inferir porque no lo ha hecho. Uh-huh. Entonces llega el hombre y le ayuda a cambiar la llanta. Uh-huh. Entonces, nuestra impresión que tenemos nosotros acerca de ese personaje es una, e inmediatamente hay un giro de tuerca. ¿Cuál es el giro de tuerca? Que la tipa es una asesina. Y además ya es una asesina serial, porque ya lleva dos. Y ahí ya podríamos llegar a inferir que psicópata o sociópata, o ve tú a saber. Y además podríamos llegar a pensar, ajá, que como yo les dije en la primera sesión, todo cortometraje es solo la rebanada de un pastel que es un largometraje. Entonces, si hacemos un largometraje de ponchada, pues hasta podríamos decir que ya llevaba varios, ¿no? Pero esto es alucinación, o sea, porque no, o sea, ¿sí me explico? ¿Ya quedó claro? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces puede ser también un cambio muy sutil o a fuerzas tiene que ser como un cambio que sea muy drástico. Puede ser un cambio muy sutil como este, aunque no sé qué sutileza sea que ella está nerviosa y luego se asesina, obviamente, o sea, pero tiene que ser eso, justamente. Ajá. Un elemento sorpresa. Uh-huh. Que, Ok, sí. que a ti como espectador te haga decir, esa no me la esperaba. Uh-huh. Y cuántas películas no nos dicen, esa no me la esperaba. ¿No les ha pasado? A ver, ejemplos de películas, esa no me la esperaba. ¿Tienen ejemplos de películas? Pues como la de, ¿cómo se llama? Esta Existence de Cronenberg. Claro, Existence. ¿Han visto Existence? Ajá, bueno, pues así entra al juego y de repente resulta que todo era un juego. Ajá. Fíjate que esa película es muy interesante. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Uh-huh. Porque esta película tiene como una historia muy parecida a la de las hermanas Wachowski, que es Matrix. Es una película que tiene más o menos, es muy parecida. Ajá. Entonces, es curioso porque existen. Pero todavía está todavía más loca que Matrix. O sea, Matrix sí te queda muy claro como que cuál es la realidad y cuál no es la realidad, ¿no? Y esta Exactamente. como que más bien te quedas al final como si hay una realidad o en realidad no hay ninguna. Exacto. Pero ¿qué creen? Cronenberg la hizo antes. Existence es antes que ¿De qué año es la de Existence? las dos son del 99, pero Ok. se estrenó un poco antes. Y yo me puse ahí como a investigarlo porque cuando yo vi primero Matrix y después vi Existence. Y entonces justamente dije, es que es lo mismo, ¿no? Y me puse a investigar y pues no, cuál. En realidad fue primero la película de Cronenberg. Uh-huh. Como que la de Matrix se inspiraron en muchas cosas, ¿no? Porque también se inspiraron en la de Ghost in the Shell, ¿no? Bueno, en el manga. En el manga, sí, claro. Otra película en donde pase algo. La de los otros. Ok, también, Los otros. ¿no? Los Claro, otros. también. Sí, cierto. Bueno, pues todos, ese elemento sorpresa, ese tan enunciado elemento sorpresa es justamente esa no me la esperaba. Que todos los espectadores muchas veces decimos, esa película me gustó porque esa no me la esperaba. Clase 2, la visión de la pandemia personal. ¿Ok?
A ver, lo primero es cómo crear un personaje. De acuerdo a el texto que leyeron, ¿cómo creas un personaje? Vienen las primeras 3 páginas. Bueno, ¿puedo responder yo? Claro, claro, claro. Pues da como 3 partes principales. Lo físico, o sea, sus características del cuerpo y la apariencia. Ajá. Su como contexto sociológico, que es si es rico, pobre, en qué trabaja, en dónde vive, su racialidad, etc. Y la tercera es lo psicológico. También si tiene como algún trastorno, como cuál es personalidad y así. Son estas 3, ¿no? Justamente. Tenemos ahí las dimensiones del personaje. Lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a crear un personaje es dibujar este personaje físicamente, es decir, cómo camina, de qué color son sus ojos, su cabello, su edad, si tiene alguna discapacidad, si no la tiene, todo. Dibujarlo físicamente. Después el ámbito sociológico, que es dibujar también ahí como pues su nacionalidad, estado civil, escolaridad. Incluso podríamos ponerle más aquí, ¿no? Si es de derecha o de izquierda, rico, pobre, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja? Todo eso. Y luego el aspecto psicológico, bueno, si tiene algún trastorno, si tiene un trauma. También ahí vienen cuestiones como un poquito más simples, como si está enamorado, no está enamorado, si si tienen miedos, ajá, si es feliz, su temperamento, ajá, si es feliz o está triste, etcétera, etcétera. A eso le vamos a sumar algo que parece que a veces no logramos, digamos, contemplar, que es cuáles son los espacios de este personaje. Ajá. Con espacios del personaje, ¿sí? Nos referimos a que hay 3 ámbitos en los que el personaje se va a desarrollar. El público, el privado, el íntimo, perdón. Pero el último es el íntimo. A ver, déjenme lo corrijo acá. Pero a ver, díganme ustedes, ¿cómo podrían ustedes calificar el espacio público? ¿Cuál es este espacio público? Es su casa, porque todos están encerrados, ¿no? Bueno, en este sentido sí, pero, en este caso sí. Pero puede que no, porque ¿qué tal que es un policía o un repartidor? ¿No han pensado en trabajar como algún personaje que sea un repartidor? ¿A nadie se le ocurrió? ¿A nadie se le ocurrió? Bueno, mi personaje es un médico, entonces tiene que salir a consultas y así. Pero bueno, ahí viene. Es el ámbito público, que tiene que ver con el ámbito social, el trabajo, la escuela. Independientemente de si su personaje está encerrado o no está encerrado, tienen que pensar en este ámbito. Por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer una película acerca de mí. No lo haría, pero si yo quisiera escribir una historia acerca de mí, bueno, tengo que pensar en mi ámbito social. Bueno, mi ámbito social sería con mis amigos, que los veo siempre cada fin de semana, que trabajo dando clases en la filmoteca. El ámbito privado sería en mi casa, con mi familia, que es ese gato que está allá atrás. Y ya, y la parte íntima, que es la soledad, tus sueños y tus memorias. Bueno, pues yo sueño con que algún día, el IMCINE me acepte alguno de mis guiones. Oye, Nancy, una pregunta.
Entonces, tenemos que pensar, digamos, como en estos ámbitos antes de que, o sea, en estos ámbitos de nuestro personaje, antes de que entrara en su estado de encierro de la pandemia. Todas las características que lo conforman a él en su vida del normal, pues. Ah, claro, pero recuerda una cosa muy importante que les dije la clase pasada. Se tiene que justificar y hay cosas que van a estar de sobra. Ajá, o sea, no Sí, te claro. placas. No todo lo vas a poner, ¿no? Pero para tú saberlo, o sea, digamos, tú sí pensar en todas estas condiciones previas a su encierro. Exacto, sí, claro. O sea, si yo voy a hacer una película, mi historia, pues voy a tener una secuencia en donde estoy dando clase, pues es evidente que soy profesora. Ajá. Que no tendría nada que ver, por ejemplo, ok, me gusta andar en bicicleta. Por ejemplo, Bueno, no sé, se me ocurre, aún siendo que las historias son a partir del encierro, también podemos llevar a nuestros personajes a flashback, ¿no? Recordemos un poco la película de Ladrón de orquídeas, de Orquídeas. claro. Maravilloso cómo el propio guionista se describe y desarrolla su historia. Es Exactamente, exactamente. Sí, claro, claro, por supuesto. O sea, en el guión tú le puedes poner lo que tú quieras. En efecto, sí. Pero hay cosas que no son necesarias o que no están ahí como que no son importantes y que a veces nosotros se lo ponemos, pero que en el guión, ya estamos prescindiendo de ese elemento. Entonces, no se desgasten, digamos, en hacer una gran construcción, cuando lo que en realidad tendrían que estar pensando es en los elementos primarios del guión de cortometraje. Es decir, en dónde empieza, que va a ser in media res, el elemento sorpresa, y tu final si es abierto o no es abierto. Entonces, con base en eso, ya tenemos que estar pensando cuáles son las dimensiones de ese personaje. ¿Ok? Bueno, luego, volviendo a los espacios del personaje, bueno, sí tenemos que pensar a qué se dedica su personaje y cuáles eran sus lugares, su entorno. Íntimo, esto es básico, que no tiene nada que ver con el ámbito privado, con la familia, porque no es lo mismo estar en soledad o ser tú ahora con tus demonios, tus sueños, tus memorias. Una cosa, por ejemplo, que está ocurriendo mucho ahorita, que también podría ser como sugerencia, ¿no? Todos estos trastornos que están surgiendo a partir de la pandemia, ¿no? El insomnio es una constante. ¿Hay alguno de ustedes que esté sufriendo ya de insomnio? Toda la vida. Súper sí. Súper sí, ¿no? La violencia familiar también, ¿no? Claro, las peleas intrafamiliares. O sea, si de por sí ya tenemos problemas con nuestros hermanos, especialmente si compartes con ellos la misma habitación o, por ejemplo, los niños en casa, ¿no? O sea, ¿cuántas mamás nos están volviendo locas ya porque tienen ahí? Yo en las redes sociales no tienen idea o sea, yo me meto a la red social con un único propósito, ver qué me inspira. Entonces, de repente veo así personas que tienen, bueno, de mis amigos o contactos, hay una chica que postea mucho, bueno, ya los puse a limpiar la cocina, ya los puse a limpiar el baño, ya los puse a hacer la tarea, ya los puse a lavar el carro, ¿y ahora qué hago? Ya me dan ganas de decir, pues ponlos a leer. Así, déjalos que jueguen, ¿no? Así. O déjalos que jueguen simplemente, ¿no? O sea, como que está ya muy desesperada, porque ya no sabe qué hacer con los niños. Y me imagino que quiere que hagan algo productivo, porque está como muy preocupada, yo creo, porque hagan algo productivo. Entonces, creo que esta también podría ser
un buen punto de partida, ¿no? O sea, esa mamá, o esa mamá y ese papá, que están enfrentándose a este momento con los niños de 24x24 y que normalmente, no en todas las familias, pero la familia mexicana sí tiene esa constante, ya no es una constante tan común, pero sigue siendo una constante en muchos estratos de la vida social, que la mamá permanece más tiempo con los niños que el papá. Entonces, pues ahora que ya está esta otra figura y que empiezan a tener como ciertos conflictos, todo eso tiene que ver con el ámbito de la familia. Pero el ámbito íntimo, sí tiene que ver con una cosa mucho más personal. Y su personaje puede tener este cambio a partir del ámbito social público, es decir, se queda sin trabajo, es una constante, a partir de la familia, un conflicto en el entorno familiar o una cuestión íntima. Estamos sufriendo trastornos, tenemos problemas físicos. Yo, bueno, no debería de balconearme, pero sí estoy sufriendo un trastorno severo, porque no tengo hambre. De verdad perdí el hambre. ¿Ustedes ya perdieron el hambre o tienen más hambre? Más hambre. Más ¿Más hambre? ansiedad por comer. ¿Más hambre? ¿Más hambre? A ver, ¿quién tiene más hambre? ¿Más hambre? Más ¿Hay, hambre. hay alguien que como yo ya haya perdido el hambre? ¿No? Yo ando como entre los dos extremos. Unos días no tengo nada de hambre y otros días sí. Bueno, pues yo ya perdí el hambre. O sea, solo quiero comer fruta. ¿Será porque estoy tan acostumbrada a comer en la calle? Que saben, o sea, tengo antojo de unos tacos. Como no hay tacos, nada más quiero fruta. Como, o sea, no sé, quizá quiero una garnacha y no puedo, o hay algo, pero tampoco se me antoja. Entonces, eso podría también ser como un personaje, ¿no? Es un personaje que está sufriendo con un trastorno alimenticio, con un trastorno del sueño. Quizás te hace falta sol, Nancy. ¿Me hace falta qué? Entonces no hay suficiente serotonina en tu cuerpo y por eso quieres comer fruta. ¿Qué crees que me subo todos los días? Que no tienes suficiente. Todos los días Con estoy en la azotea un rato y hago ejercicio en la mañana. Qué bueno, eso es muy importante. Todos los días no me levanto a hacer yoga, ¿no? Hasta donde puedo. y y me subo a la azotea que me dé el sol y a veces camino 2 o 3 cuadras. Bueno, lo hacía, ahorita ya la verdad ya llevo 4 días de total encierro. Sí, total. Quizá, o sea, son efectos. O sea, algún efecto tiene que tener tu cuerpo, porque no es algo normal, o sea, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Entonces, o sea, no tenemos los mismos hábitos alimenticios, no tenemos los mismos hábitos incluso de movimiento. Entonces, por ejemplo, yo no estoy sentada tanto tiempo, ¿no? Eso es algo, no estoy sentada tanto tiempo y ahora la paso sentada. Tú lo sabes, Paola, yo doy mis clases de pie, no me siento nunca. Entonces, algo debe de haber ahí extraño. Y eso, o sea, y estos ejemplos, o sea, no es que yo me ponga a hablar aquí de mi vida, esos ejemplos se los estoy dando porque a veces no somos como tan conscientes o no somos tan observadores. Y los guionistas son las personas más chismosas, somos las personas más chismosas, más observadoras, y atentos a nuestro entorno. Estamos ahí al pendiente de todo. Y no por chisme, o sea, no por querernos enterar, sino porque de algún modo es lo que nos va alimentando para crear nuestros personajes. ¿De dónde vienen los personajes? Bueno, pues como lo hemos visto hasta ahorita, nos pueden inspirar en la vida real. ¿Qué nos puede inspirar en la vida real? Bueno, nos puede inspirar un doctor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Un repartidor, un indigente, ese me encantó. Así como que yo no me había puesto a pensar en ellos, ¿no? Quizá había pensado en muchas personas, ¿no? Como los vendedores ambulantes, como los rateros. Había pensado pues en gente que se dedica a vender en tianguis,
había pensado en gente a la que le han reducido, por ejemplo, el salario al 50%. Ujú. Y por el otro lado había pensado también en personajes como estas personas que, bueno, se hacen ricas de sus rentas, etcétera, etcétera, y insisten en no bajar la renta ahorita que la cosa está bien terrible. Ujú. Había pensado en los que están haciendo entregas a domicilio como de estas empresas como el FedEx o DHL, ajá, cosas así, ¿no? En los que trabajan en los bancos, por ejemplo, ¿no? Que incluso, o sea, estas personas que trabajan en los bancos, pues ellos tienen que llegar a trabajar y estoy segura que no todos tienen coche. Ujú. O en las personas que trabajan en el metro, no sé, o sea, como que hay muchos personajes en los que nos podemos inspirar, ¿no? Una figura pública o histórica, ¿no? ¿No se les ha ocurrido, por ejemplo, hacer algo sobre Gatell? Gatell podría ser su No. personaje. Es el crush de todo México, es el novio de México. Creo que en realidad la gente tiene síndrome de Estocolmo, pero bueno, las mujeres, ¿no? Yo creo que tienen una especie de, pero pues puede ser un personaje. ¿Ah? Nuestro presidente podría ser otro personaje, ¿no? Ah, no. Y creo que es la mejor de todas, pues la imaginación, definitivamente. Ajá, la imaginación. Yo he estado pensando en crear, o se me ocurre, por ejemplo, una historia, ajá, de un científico que está como tratando un científico o una persona que se cree científica, o sea, pero que no lo es, ajá, que está como ahí tratando de descubrir esa cosa del coronavirus y entonces llega como a diferentes espacios, como llega a los laboratorios o a los hospitales o pacientes que ya tienen la cura y todos lo tiran de a loco, no sé, algo así, por ejemplo. O sea, un personaje que venga completamente de tu imagen, alguien que está fuera, ajá, de, estas figuras públicas o de las personas que nos pueden llegar a inspirar, escribir un guión. Ujú. Un alien, ajá, que llega a la ciudad y se encuentra con los problemas, ajá, que estamos teniendo. Y quieren raptar a un humano para llevárselo para experimentar y resulta que no hay porque todos están encerrados. Ajá. Entonces está tratando de encontrar la manera de sacar a uno de su casa, ¿no? Por ejemplo. También esa podría ser una buena historia. ¿No han pensado en historias de ciencia ficción? ¿No? Sí, quizás a mí sí se me ocurrió algo previo a lo de suicida. Tenía pensado, igual, ¿no? Algo distópico, Ajá. de pues, zonas de exclusión, ¿no? O una zona altamente contaminada, que hayan sobrevivido, esa zona netamente contaminada, haya habido sobrevivientes, ¿no? Estos sobrevivientes pues empezaban a experimentar mutaciones en el cuerpo, ¿no? Mutaciones en la piel. Lo que se me vino así muy así esporádicamente, ¿no? A lo mejor una zona industrial donde existió, no sé, una fundidora donde se manejan altos índices de contaminación. Así como como lo que se llegó a escuchar en algún momento de allá de Catepec, ¿no? La de Sosa Texcoco. Ajá, sí. Pues empezaron a experimentar esos cambios de piel, pues igual, ¿no? Después de la pandemia, pues se mezcló con alguna sustancia tóxica y pues empezó a haber mutaciones, ¿no? Justo. Bueno, a ver, ¿a qué se enfrenta el personaje? ¿Qué queremos decir con esto de a qué se enfrenta el personaje? Los personajes se están enfrentando a estar encerrados o a tener que salir a fuerza. Ujú. O a sus demonios internos o a ver tú a saber a qué más se están enfrentando estos personajes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues tenemos que respondernos justamente esta pregunta.
para crear al personaje. Voy a leer unas citas del libro del guión que le subí al Google Classroom de Robert McKee. Dice, el verdadero carácter se desvela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión. Cuanto mayor sea la presión, más profunda será la revelación y más adecuada será la elección que hagamos de la naturaleza esencial del personaje. Repito nuevamente la cita. El verdadero carácter se desvela a través de las opciones que elige cada ser humano bajo presión. La idea, o sea, la elección que hace su personaje está bajo presión. En cuanto mayor sea la presión, más profundo será la revelación y más adecuada será la elección que hagamos de la naturaleza esencial del personaje. Tenemos que poner a nuestros personajes en la peor situación posible y también, ¿por qué no?, hacerlos tomar malas decisiones. No es mala idea hacer eso. Casi en todas las películas vemos personajes tomando malas decisiones. Si no, qué chiste. Si ya el personaje toma la decisión correcta, pues entonces se acabó la película y ya. No hay película. Abro cita. La función de los personajes consiste en aportar a la historia aquellas cualidades de la caracterización que resulten necesarias para actuar de forma convincente según las decisiones tomadas, expresando de manera sencilla. Todo personaje debe resultar creíble. Cierro cita. Creíble, no quiere decir que se tenga que apegar necesariamente a la realidad, sino un personaje consecuente. Un personaje que esté apegado a una historia en la que decimos sí me la compro. Aunque esta sea de ciencia ficción o no sea de ciencia ficción, o que sea, por ejemplo, pienso en Kill Bill. La primera vez que yo vi esta película dije, bueno, esta mujer no se cansa. Mata y mata y mata y mata. Pero bueno, o sea, era una superheroína, entonces, pues sí te la compras. O sea, evidentemente no es creíble. Sabemos que no es creíble. Pero sabemos que sí es consecuente porque tiene una fuerza que la impulsa a matarlos a todos estos. Y esa fuerza es la venganza. Y además que tiene una super espada. Entonces, eso también, la ayuda. Además se la pasó entrenando. Entonces, ¿saben? A eso es a lo que se refieren con creíble. No todos los personajes tienen que ser completamente adecuados a la realidad, sino que sean consecuentes con lo que estamos escribiendo. Abro cita. Lo suficientemente joven, lo suficientemente mayor, fuerte o débil, listo o ignorante, generoso o egoísta, ingenioso o soso, en proporciones correctas. Cada una de esas características debe incorporar a la historia la combinación de cualidades que permita al público creer que el personaje sería capaz de hacer lo que hace. Es esta mujer, el personaje principal de Kill Bill, capaz de hacer lo que hace. Pues sí, sí es capaz dentro del ámbito de la película. Sabemos que es una película de superhéroes, o porque está basada en un cómic, ella es una heroína, de algún modo, pues sí, es convincente. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué no hacer un personaje que esté fuera de la realidad? No quiere decir que no sea creíble o consecuente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, acabo de citar a Robert McKee. ¿Ustedes vieron una película? ¿Sí? ¿Qué película tenían ustedes de tarea ver? Adaptation, o también conocida como El ladrón de orquídeas en español. ¿Y quién es Robert McKee?
Da conferencias sobre cómo escribir guiones, tiene libros, ya existe el señor. Es maravillosa la película, es muy divertida. Ah, porque es un personaje de la película. ¿Sí la vieron? No la vieron. O no le pusieron atención. ¿La vieron o no la vieron? Sí. ¿Sí? Ujú. Este es un personaje de la película. Ujú. A ver, cuéntenme los que vieron esta película. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué pudieron, digamos, extraer de esta película? Yo hace muchos años la vi y obviamente por la tarea la disfruté mucho. Es un curso de guionismo, es irreverente, se burla de todo. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Es que parece que se Sí. desconectó. Ah, ya. Ajá. Está teniendo un bloqueo en el trabajo, no sabe cómo resolverlo. Increíble curso de guionismo. ¿Y no se sintieron identificados ahora que estaban escribiendo? Así de, ¿no? ¿No se sintieron identificados? ¿No? ¿Escribieron en la computadora o escribieron a mano? No, en la computadora. ¿Alguien escribió? Luego computadora. ¿Alguien? Sí, yo a mano. Muy bien, Paola. Yo hago un mapa mental a mano y después desarrollo en la computadora. Muy bien. ¿Saben que es súper bueno escribir a mano? Súper bueno. Hay algo ahí físico. Ujú. De algún modo como que tu cuerpo conecta de diferente manera. Ajá. Bueno, tú eres bailarina, Paola, entonces tú que estás todo familiarizada con el cuerpo y estas cosas debes de tener claro que escribir a mano, ajá, sí provoca una Sí, sensación. no se genera memoria si no estás en realidad escribiendo a mano, porque, bueno, no se apoya de la memoria muscular, pues. Ajá. Hay A algo mí se me hizo muy interesante de la película que como que el giro de tuerca era que tú estabas como que esperando que se comprobaran todas las cosas, como la doble personalidad que ahí mismo, como dice este compañero, irreverentemente están disque mostrando, y que el giro de tuerca es que al final no, o sea, no era un loco, ¿no? Sino más bien sí era su hermano y sí existía. Pero como está como este personaje que lo molesta tanto, sí claro. tú dudas, ¿no? O sea, y hay este juego como muy interesante de que la cámara toma como solo desde ciertos lugares, como cuando están los dos, como que solo le dan la mano a uno, o sea, como que este juego se me hizo muy, muy interesante. Ok. A ver, el personaje que está escribiendo, de acuerdo a los tres ámbitos, ajá, que es el ámbito personal, bueno, al ámbito, perdón, social, privado e íntimo, ujú, ¿cuál sería el ámbito social de este personaje? Pues Empecemos. cuando tiene que salir a reunirse con su agente o con esta otra mujer que es una ejecutiva, cuando sale como en citas, aunque le vaya muy mal. O en el set de grabación también, o dentro de ¿Cómo es él? cualquier momento. Ajá, ¿cómo es él en el ámbito social? Inepto. Inepto, Muy patético, pobrecito, se la pasa muy mal en la vida. ajá, Es torpe, torpe, ajá, inseguro. ni siquiera se relaciona con mujeres. Ni nada. Ajá, ok. Y en el ámbito privado, que sería el ámbito con su hermano. Pues también bastante inepto, o sea, como que nunca se atreve a decirle lo que realmente piensa, o el hermano lo ignora y él sigue hablando así como, sí, tenía razón, y como todavía muy Pero inseguro. hay una cierta arrogancia, ¿no? Ujú. Ajá, es Hay un... una cierta arrogancia inherente al personaje de creativo, pues, o sea, en su parte privada, en su vida personal, siempre está como criticando el trabajo del hermano, Claro. porque se siente superior a él.
Exacto, se siente superior, se sabe superior. Sí. Y en el íntimo, Pues es un tigre. Su imaginación. No, pues tiene una soledad que aplasta todo, ¿no? está frustrado, tiene soledad. Bueno, sí, la historia pues es una metahistoria, ¿no? Que estamos hablando de la historia que se está construyendo. Ajá, tenemos dos historias. La historia que se está gestando a través del guión y además tenemos este metalenguaje que es este personaje que está escribiendo un guión, ajá, y que el guión se está gestando además dentro de la película porque estamos viendo la historia del guión dentro de la película. Ajá, y además vemos a este otro personaje que es Robert McKee, que es un personaje de la vida real, o sea, que es un personaje que se sale de cuadro y entra en la dimensión de la ficción, ajá, a ser él mismo como guía de cómo debe escribirse un guión. Y aparte al mismo tiempo también está la historia de la novela, ¿no? Exacto. Del ladrón de orquídeas que también se está construyendo ahí. Exactamente. Sí, es una metaficción esta película. Por eso es tan interesante. También podrían hacer ustedes una metaficción. También podrían hacer la historia de alguien que está tomando un curso de guión y no le sale nada. Podría ser, ¿no? Uh-huh. Podría, ¿no? Uh-huh. Porque hay como muchas maneras como de algún modo abordar, ajá, este tema. Uh-huh. Bueno, pues hay un pequeño texto que no les subí todavía porque no quería hacer el spoiler de este texto, pero que con gusto se los comparto prontamente. Uh-huh. Y es de este libro de Beatriz Novaro que se titula Reescribir el guión. Uh-huh. En este texto, Beatriz nos hace una compilación bastante atinada acerca de cómo escribir un guión, que en realidad su teoría es que el guión pues se reescribe. Uh-huh. Y tiene un apartado, un capítulo de este libro que se titula Apuntes en torno a los personajes. Vamos a revisarlos. Uh-huh. Primeramente, tenemos cuál sería la genealogía, según su función dramática. Y podemos elegir, dentro de estos, no importa, ustedes pueden tener el número de personajes que ustedes quieran, incluso pueden tener una película sin un personaje antagónico, que simplemente, o sea, el personaje antagónico es el que le va a poner en conflicto. Bueno, tenemos al personaje protagonista, que es aquel que carga la agonía, aquel que vive el conflicto, transmite las ideas del autor y carga la tesis principal o la premisa. Luego, el antagonista, que es la antítesis, es anecdótica o temática, es un elemento de juicio, aclara la tesis del autor y un punto de vista. El personaje pivote, que es la válvula que permite el equilibrio o que lleva la acción hacia el protagonista o el antagonista. Un personaje catalizador, que es aquel que acelera la acción y produce el clímax. En esta película, por ejemplo, ¿cuál podría ser el personaje protagonista? Bueno, el escritor. El antagonista. Pues, en esencia es él mismo, su hermano, dado caso que es un personaje que no existe, que inclusive le da créditos de guión en la película. El personaje pivote. Es la escritora. La escritora, ¿no? Periodista. Y el personaje catalizador. Es que engloba todo.
El ladrón de orquídeas. Ajá, sí, claro, porque es aquel que Es revelador, ¿no? ¿Perdón? es revelador el momento cuando están en los pantanos y el hermano le dice que no le importa que una jovencita. Acércate a tu micrófono para que te pueda... Ahí se revela el meollo del personaje, ¿no? Ajá. Sí, 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 muy bien. Bueno, luego después tenemos, la genealogía dramática a partir de su contexto social. Tenemos personajes que son siluetas, es decir, que son bosquejos apenas delineados y que contribuyen a dar una atmósfera. Esto es, nosotros podemos conseguir un personaje que sea solamente una silueta, un pequeño bosquejo, un tipo, que es un personaje definido por un trabajo, estudiante, mesera, licenciado, que sería más o menos lo que es por ejemplo, lo que vulgarmente se le conoce ahora como el godínez. Ajá. Un personaje carácter, que es cuando surge una contradicción o tiene un conflicto interior, un arquetipo, que es el más antiguo en relación con el trabajo, como una puta, un artista, un guerrero, es universal y siempre vigente, ese modelo, vamos. El prototipo, perdón, este es el modelo, ¿no? El prototipo es el primero en conducta o carácter. Un personaje estereotipo, que es aquel que expresa su trabajo de forma sofisticada y que además es un cliché. Las películas, por ejemplo, norteamericanas de escuela, todas esas películas de film schools, school films se llaman, y que terminan en el prom, en este baile, ¿no? Al final, todas estas películas tienen personajes estereotipos. Está el personaje que juega fútbol americano, la porrista, el nerd, la chica popular y guapa, el chico popular y guapo, etcétera, etcétera. Y bueno, personajes símbolos que son la esencialización de una conducta o de una ideología. Posteriormente, tenemos la genealogía literaria. En la época clásica tenemos los personajes heroicos o épicos, como los héroes en busca de aventuras, como Ulises en Homero, los personajes trágicos, como Edipo, Hamlet. En la época moderna tenemos, que ya es a partir del Renacimiento, la diferencia entre la época clásica y la época moderna tiene que ver con el lenguaje. Se le llama época clásica a la época donde estaban los lenguajes como el latín y el griego, y la época moderna es aquella en la que se consolidan ya los lenguajes que hablamos actualmente, que es ya el español como lengua. Tenemos aquí, bueno, personajes manipuladores, personajes seductores, personajes tragicómicos, y bueno, la época romántica, es la época que pertenece al periodo romántico, al romanticismo que surgió en Alemania, por eso es que aquí viene Goethe, el personaje tanático. Todos estos personajes tienen de algún modo un deseo o están confinados a la ironía trágica. Por eso se le llama personaje tanático, porque es aquellos personajes que, bueno, de algún modo van a morir, o que hay algo que los va a llevar a la muerte. Los personajes eróticos, en donde están luchando, o sea, Eros, es esta fuerza, que los está haciendo luchar contra la muerte, sin embargo, van a terminar muertos también. Y el personaje patético, que son aquellos personajes simpáticos, llenos de broncas, ¿no? Con defectos, ¿no? Etcétera, etcétera, como el tío Vania de Chekhov o Ulises en James Joyce. ¿Cuál habías dicho que era la definición de la época romántica? Hay de algún modo una tendencia a la ironía trágica, es decir, la muerte.
Bueno, ahora, vamos a revisar, de acuerdo a este texto, cuáles son los modelos, en los que podemos encontrar nuestra historia o convenir con nuestra historia. Por ejemplo, tenemos en primera instancia el modelo clásico, que es este viaje del héroe, hacia otro lado, el héroe trágico como Sófocles, que expresa de una pasión, y que lleva consigo los frutos de sus propios actos, de su propia toma de decisiones. Entonces hay una transgresión de los valores y este personaje va a tener un final trágico. El personaje épico, que es como Ulises, que tiene que lograr todo un viaje, y a través de este viaje se va a topar con diferentes peripecias que le van a estar obstaculizando su llegada al punto de destino. El modelo hegeliano, que es el modelo trágico, que es menos rico, menos diverso que el épico, porque expresa de una pasión dominante, reside completamente en lo que quiere y en lo que hace. Su comportamiento es dictado por su pasión, por desmesura interna, por una fuerza, debilidad espiritual que lo hacen identificarse con algunas potencias que rigen la voluntad humana, como el amor, el poder, el detrimento de las demás potencias que van a encarnarse en los personajes antagonistas. Sucumbir a una de tus pasiones más intrínsecas te va a llevar a este modelo. El modelo de la ilustración, que son relatos polifónicos sin rigor en cuanto al personaje central, atestados en discursos digestivos del personaje como figura ejemplar más que como alguna persona, ¿sí? O sea, tenemos ahí como el ejemplo, este personaje modelo. El modelo del romanticismo, y ahí vienen, son mixtos entre épicos y trágicos, se identifica con una de las fuerzas en conflicto, los hacen privados por su libertad. Arrastrados por la tormenta, se convierten en fuerzas, no es que tengan motivaciones, sino que son destinos sometidos a sus fuerzas, trascienden la realidad para integrar la leyenda, la historia, la epopeya y el mito, y son miserables. Perdón, son miserables. Los miserables es como uno de estos modelos, ¿no? El modelo brechtiano, si han leído ustedes a Bertolt Brecht, sabrán que quién es Bertolt Brecht en el teatro. Brecht nunca estuvo satisfecho de sus relaciones con el cine y para él se trata de mostrar al personaje y no de hacer crecer su realidad o provocar la identificación del espectador con él. Es mostrar al personaje, es decir, reflejar la conciencia de su historicidad en sus condiciones, de su anclaje en una de las coyunturas no evidentes y susceptible de transformaciones. Esto pasa por los procedimientos de instalación, acento puesto en el gesto social y de distanciamiento que dependen sobre todo de la puesta en escena y del trabajo interpretativo del actor. Es un gesto que tiene que ver con el discurso, las acciones no están al servicio de la emoción, sino de la comprensión crítica de sus comportamientos. Son personajes que son más que nada, pues, intensidad, ¿no? Únicamente. El modelo colectivo, preponderamos dos tipos, el modelo ruso y el modelo coral italiano. Y bueno, aquí los menciona. Después viene el modelo moderno, que es el número 7. Dice que procede esencialmente del cine europeo de los años 50, como con Henry James. El personaje es problemático, sin objetivo ni motivaciones claros, está en crisis. Este modelo de personaje en crisis difiere del personaje en crisis del modelo clásico. Sus crisis están más bien basados porque están alienados dentro de un modelo, dentro de una sociedad, ¿no? Bueno, luego viene en el número 8 el modelo de Hollywood, que son personajes adaptados a la historia, distintos unos de otros, coherentes, susceptibles de oposiciones. Se construye la historia en torno a un personaje central que deberá tener un objetivo o una motivación que lo lleve a su curso dentro de la historia. Y bueno, luego, posteriormente, nos pone Beatriz Novaro, a mí me parece bastante pertinente,
esta lista de preguntas, que si ustedes se toman la tarea de responder, quizá podrían lograr a convenir en una historia mucho más acabada. Por ejemplo, ¿de quién es la historia? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Es manifiesto el conflicto de una manera clara y específica? ¿Qué es lo que quiere el personaje principal? ¿Qué le impide alcanzar lo que quiere? ¿Cuál es el momento de mayor tensión? ¿En cuál momento el personaje principal tiene esperanza, miedo, incertidumbre? ¿Cuáles son los retos y los riesgos? ¿Qué es lo que puede perder al personaje principal? Etcétera, etcétera. Vienen aquí toda una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el tema de la historia? Bueno, el tema ya lo tenemos. Si hay una sorpresa o twist en la solución. En la solución, no en la historia. O sea, en la historia tenemos uno, pero en la solución sí hay otro twist, como en el cortometraje de Ponchada. Por eso tenemos 2 twists en este cortometraje. Porque uno es el twist de la historia, del cortometraje, y el otro es el twist de la solución, que además nos deja en un final abierto, nuevamente. Entonces, bueno, como primer tarea, no solo va a ser ahora leer este texto, sino además responder estas preguntas. Van a tener ahora, apúntelas de una vez, van a tener ahora 2 tareas. La primera va a ser trabajar su personaje, o sus personajes, cada uno de los personajes que tengan, todos los que tengan, trabajarlos de modo que puedan convenir entre los 3 ámbitos de los personajes y las 3 dimensiones. Ambos. ¿Sí? Hacer un desglose de cada uno de ellos en sus 3 ámbitos: físico, fisiológico, sociológico y psicológico, y después las 3 dimensiones, ¿no? De estos personajes. ¿Sí? Ambos. Y posteriormente responder las preguntas. Lo único que me van a entregar a mí, en realidad, nada más es la primera tarea. La segunda es tarea, pero es una tarea para ustedes. Para que quizá puedan lograr ustedes convenir en modificar su historia, en enriquecer su historia, en ponerle aderezos o algunos otros condimentos a su historia. Sobre todo para enriquecer la historia, nada más. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Yo sí. Por favor. Una pregunta. Para trabajar a todos los personajes, en el texto que leímos del personaje venía un formato. ¿Manejamos ese formato? Puede más ser, bien como sí. una bibliografía. No, puedes manejar ese mismo formato porque ahí viene edad, ¿no? Nacionalidad, estado civil, etcétera, etcétera. Puedes manejarlo. El chiste es que ahí vienen de más. ¿Sí me explico? Y recuerda que tú únicamente vas a trabajar los que se ven en pantalla. Entonces, puedes utilizar este modelo, pero te puedes saltar los que no vayas a ocupar. Ok, vale. Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Ok. Bueno, pues vamos a revisar ahora algo que es un poco, digamos, de manera como general. ¿De qué manera pueden ustedes formular una historia? Quizá esto les pueda llegar a dar una idea. Y esto es a partir de las figuras del discurso. Si ustedes recuerdan, en la preparatoria y en la secundaria nos daban estas figuras del discurso que se pueden llegar a adoptar en el lenguaje fílmico también. No todas se pueden llegar a adoptar en el lenguaje fílmico, pero algunas de ellas sí. Tenemos primero el asíndeton, que es estirpar pedazos irrelevantes de la acción o actividad que no contribuyan a mantener el tono emocional. Ese es el nombre, digamos, de la figura. No es necesario que ustedes se los aprendan, pero es importante que vean de qué manera pueden llegar a operar en su historia. El polisíndeton, que es desacelerar el movimiento dramático, es decir, cuando uno tiene un tiempo real,
y hacerlo demasiado enfático. A veces nos damos cuenta que el tiempo en las películas pues estira, o va más acelerado. Esto tiene que ver con esto. Lo que hace esta figura del discurso es justamente ralentizar de algún modo la historia. La elipsis, que es la omisión voluntaria de acción dramática, dejar la historia en puntos suspensivos, dejarnos la historia en puntos suspensivos durante mucho tiempo. Y antes de llegar a esa solución, pueden ustedes desacelerar el movimiento dramático y ralentizar para quedar como en suspenso. La paralipsis, que es una figura que hace énfasis en algo pretendido no mencionado, omisión fuera de cuadro. Cosas que están omitidas, pero que de algún modo se dan por sentado. Si tú ves a un personaje que está estudiando, no tienes que mencionar que el personaje es estudiante o que tiene examen. No es importante si está estudiando para el examen o no. Lo ves que está estudiando, nada más quieres enfatizar que es. Y ya. La posiópesis, que es hacer en pausa un alto de la acción dramática creando una sensación de anticipación o de suspenso. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en las películas? Haces un corte en una secuencia y te vas a otra secuencia. Y entonces dices, ¿y qué pasó con la otra? Y tú te quedas, tu mente está pensando en aquella otra parte de la historia que está sin resolver y no te dicen qué pasó. Regresa nuevamente a la secuencia, pasa un cachito y entonces no, y ya que es, ¿vieron Los Supercampeones? ¿Sí la vieron? Esa caricatura del juego de fútbol en donde todo el tiempo está haciendo flashbacks y nos deja en suspenso y nunca mete el gol, ¿no? Y que además ahora hay un meme muy popular, ¿no? Así de la... Los supercampeones, era Oliver el personaje. Sí, nunca la he visto. Fascinante. Nunca la he visto, pero sé más o menos porque me han contado de qué se trata, ¿no? Que es un partido de fútbol que se da como en 100 capítulos, ¿no? Y que cada momento que él corre o va a llegar, digamos, a meter el gol, nunca llega. Porque siempre está recordando cosas y así. Digamos que este sería el modelo. El corre, Lola corre, ¿no? También. Sí, también. Ok, luego tenemos las figuras de repetición, como la anacoenosis, que es atraer la atención del espectador, obligar al espectador a preguntarse algo que solo el cineasta o la película puede responder. Emponchada, pues ¿quién era el hombre que mató a esta mujer? Yo todavía sigo con esa pregunta. ¿Quién? El de la cajuela. ¿Quién? ¿Su marido? ¿Su amante? ¿Qué? ¿Quién era? ¿Su jefe? No sabemos, ¿no? La antimeria. Sustituir una acción por otra que esté relacionada. Es decir, a veces somos demasiado literales y queremos hacer mención de algo. Queremos decir, bueno, mi personaje recibe una terrible noticia. Y entonces hacemos que justamente el personaje reciba la noticia. Y porque mejor en vez de no recibirla, que ese personaje le cuenta la noticia que ya recibió a otro personaje. Y entonces, en ese momento, el personaje da la noticia que ya recibió sin recibirla. Sustituimos una acción por otra que esté relacionada. ¿Sí? Ok. La hipérbole, que es la exageración y redundancia de las acciones, ¿no? Exagerar y exagerar. Lo mismo que pasa en Los Supercampeones en esta caricatura. Luego tenemos las figuras de posición, que es el hiperbatón, que es la desviación intencional respecto al orden narrativo, es decir, poner la historia en desorden. En el arte de orquídeas la tenemos,
En Kill Bill también está, hay un desorden. Ujú. Memento. En Memento, ujú, que va para atrás, ¿no? Ujú, muy bien. Repetición de imágenes, ujú, que es la anáfora. Ujú. Tenemos, por ejemplo, en Kill Bill está repetido muchas veces que cada vez que vea a uno de sus enemigos, pues no tiene, hay una musiquita y se ven sus ojos y su cara de odio, y etcétera, etcétera, ¿no? Para saber, y ya logramos a la primera vez que lo vemos igual y no tenemos como, bueno, nos da como, ah, claro, sí, es su enemigo, pero ya después, cada vez que ocurre, pues ya lo tenemos como más asociado. Ujú. Luego las figuras de sustitución o símiles, como la metonimia, la sinécdoque, que es mostrar la parte por el todo. Ujú. El símbolo, que es algo que está en lugar de otra cosa. Ujú. Esta es como la parte más pequeña. Ujú. Un elemento. Ujú. Todos sabemos que el oro simboliza el dinero, ujú, o la riqueza, por ejemplo, ¿no? La metáfora, que es la comparación entre dos temas aparentemente no relacionados para mostrar la similitud. La metáfora también es esta combinación de símbolos que nos da una totalidad, mostrar una parte por el todo. Ujú. Y la alegoría, que es el modo de representación que transmite el sentido figurado, además de literal. Tenemos durante una historia, ajá, todo un sentido figurado que no nos dice cuál es la literalidad de la historia. Ujú. Vamos a ver algunos ejemplos. Todos conocen esta película de Hayao Miyazaki. ¿Hay alguien que no la conozca? ¿No? Si nadie la ha visto o si no la han visto, está en Netflix. Ujú. Véanla también de tarea, ujú, por favor. Bueno, la alegoría de esta película es que la prostitución y el trabajo infantil, bueno, es una película que habla de la prostitución, que hay prostitución y trabajo infantil en esta sociedad y que es una sociedad de consumo en el mundo capitalista que puede corromper el espíritu humano. Consumo en exceso puede corromper el espíritu humano. Vemos a sus padres que comen como desesperados y como locos consumiendo, y esto los transforma en puercos. Aquí está la metáfora, por ejemplo, este personaje que es Yubaba, que es la palabra que se le asigna a la mujer que administraba los baños termales, donde se enseñaba el oficio de la prostitución. Desde que vemos este nombre, al menos en Japón, si conoces un poco de esta cultura, si lo estudias, te vas a dar cuenta, de algún modo para desglosar la alegoría, que esta palabra era justamente la que se le asignaba a la mujer que administraba los prostíbulos. Entonces ya podemos llegar a decir, sí, claro, es una niña, y cuando llega la niña, esta mujer la acoge para que trabaje en este lugar. Y además la vemos a ella, pues siempre llena de riqueza, como pues ¿cómo se le llama a las mujeres estas que trabajan, bueno, que administran los prostíbulos? Madrotas. Madrotas, ¿no? Ujú. O los proxenetas, ¿no? También, ¿no? Con las callejeras. Proxenetas, Ajá. chichifas. Ah, exacto. Y bueno, el símbolo, el oro, que simboliza el poder, el dinero y la riqueza. Entonces aquí le está ofreciendo como la riqueza. Luego tenemos la metonimia, que es el arquetipo, y el estereotipo. El arquetipo siempre va a ser el modelo original o primario en un arte, cultura o categoría. Y el estereotipo es la imagen o idea comúnmente aceptada por una sociedad con carácter inmutable. La diferencia, digamos, entre un arquetipo y un estereotipo es que el arquetipo sí es un modelo universal, como la figura del Mesías, el Dios. Y el estereotipo tiene que ver más con una cuestión social, al menos en una cierta cultura o religión, porque sí tienen que estar adaptados de algún modo a esto. El arquetipo, por ejemplo, sería el dragón. En la cultura japonesa representa la figura, en esta película al menos, ¿no? El estereotipo sería el puerco, que representa a aquellos que comen sin medida, ¿no? Siempre vamos a decir, es un puerco, ¿no? Me estoy poniendo que estoy comiendo mucho, menos yo. Bueno, aquí está la bibliografía. Yo saqué todas estas definiciones de estos textos, ¿no? ¿Alguna duda?
¿Fue mucho? ¿Fue mucho? Sí, ya sé. No. Bueno, yo ya conocía la mayoría de todos estos modelos porque estudié diseño y, este, y al abordar un auditorio visualmente, se, pues se clasifica en todo esto. Hay muchísimo más figuras de retórica, de representación y todo, pero sí es más o menos lo que ya había visto en alguna ocasión. Estos son solamente los que se adaptan al cine. Ujú. Porque tenemos también las figuras retóricas que se adaptan a la literatura. Y tenemos algunas que se adaptan justamente a otras artes visuales como el diseño, la publicidad. Y hay unas que se adaptan a todas. Pero igual a la pintura, a la danza. Estas son las que única y exclusivamente podemos llegar a encontrar en el ámbito cinematográfico, nada más. ¿Ok? Ok. Entonces, por si no encontraron el hiperbatón y el retruécano, bueno, es que estas dos es un personaje. Bueno, el análisis y los espacios del personaje. Ver las películas que mencioné ahorita. ¿Me pueden recordar cuáles? ¿Las apuntaron? Bueno, una fue el viaje de Shihiro. Los que no la hayan visto, por supuesto. No, creo que no, ¿verdad? Pues Kill Bill, ¿no? También. Ajá. Mencionando. ¿Ya la vieron? Sí, ¿no? Esa es como de... Y responder las preguntas de Beatriz Novaro, ¿no? De este libro que les puede llegar a mí estas sí no me las tienen que enviar, no es necesario. Son para ustedes, pero sí sería importante. Los que tengan que repetir historia, bueno, no es repetir la tarea como si lo hubieran reprobado, no, ese no es el punto, sino los que tengan que reescribir de algún modo la historia, o a los que ahorita ya empezó como a girar la ardilla, o les empezó a prender el foco, o les llegaron así, claro, ya se me ocurrió. No sería mala idea que trataran de pensar en todos los ámbitos, quizá podrían sentarse a escribir, tampoco me lo tienen que entregar, pero podrían hacerlo, como sentarse a escribir en todas las gamas y todos los colores que puedan llegar a encontrar en el ámbito social de lo que está ocurriendo ahorita en la pandemia. Evidentemente siempre hay algo que nos llama más la atención. También podrían trabajar un poco personajes que quizá el punto de vista sea como vi una película, estaba bien difícil que la puedan encontrar. La vi en el FICUNAM, que se llamaba Space Dogs, en el Festival de Cine, justo que terminó el día de la pandemia. Así, bueno, el día que iniciamos justamente con el encierro, es 2-3 días después, en versión de este festival que fue la 10, la edición, perdón, la última edición de este festival, una película que se llamaba Space Dogs. Y es una película muy interesante porque se me hizo como muy interesante ver cómo el perro, o sea, son los ojos de este perro, cómo está contando la historia, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, podrían ustedes también trabajar. No, no estoy diciendo que lo hagan desde el punto de vista de un perro, pero sí lo pueden hacer desde el punto de vista de otro personaje, como, ¿no? Digo, hay muchas cosas, mucha tela que cortar. Como Rex, ¿no? ¿Cómo qué? Rex, Ajá. que es como cámara en mano, como grabada. Sí, también. Bueno, pues entonces, más dudas, preguntas, ¿no? Hasta los veo muy callados. Solamente hay ahorita una convocatoria de la Filmoteca que se llama como algo como de que documentes tu encierro o algo así. No hay ningún premio como tal, pero sí van a estar difundiendo, parece que los mejores videos en
cortos, porque me parece que el máximo tiene que durar 3 minutos. ¿Algún comentario más, dudas? ¿No? Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente sesión. ¿Sí? No se olviden de hacer su tarea y súbanla al Google Classroom, así como archivo. Ajá, yo la asigno, o sea, pongo ahí la asignación de tarea y traten de entregarla un poquito antes del deadline para que me dé tiempo, ¿sale? Ok. Dale, Nancy, muchas gracias. 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 Saludos a todos. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós.